Esta parte hemos querido relacionar el misterio de Cristo Pascual con María. Cuando hablamos del anuncio del querigma de Cristo que muere y resucita por todos nosotros, por cada uno de nosotros y por lo que es la realidad del ser humano como tal, nosotros sabemos que María está junto con él, no solo en el momento de la cruz, sino también a lo largo de toda la predicación de Jesús, como lo recuerdan los sinópticos, ¿no? Que María estaba afuera con todos los familiares y parientes y lo buscaban. Y el Señor dice, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que viven la palabra de Dios y la cumplen. O la otra versión en la que viven la voluntad de Dios y la cumplen. Es decir, esa presencia continua de María, no solo desde el misterio de la anunciación, de lo que es el nacimiento, el embarazo, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, el crecimiento de Jesús como joven y joven adulto, sino también a lo largo, a lo ancho de su vida, que en el mundo Él vino a realizar todos los misterios para hacer el llamado a la conversión. María está junto con Él en el anuncio, en el momento de la presentación del niño, cuando el anciano Simeón le dice, y a ti te atravesará una espada para que las intenciones de muchos corazones se puedan poner en evidencia. Ese misterio de María atravesado por la espada de la palabra, porque en el lenguaje bíblico la palabra es la espada que penetra hasta lo más íntimo de la persona. Claro, si nosotros somos seres comunicacionales, neurológicamente, psicológicamente, orgánicamente, también lo somos a nivel corporal y a nivel espiritual. Es decir, hemos sido hechos para la palabra, hemos sido hechos para la comunicación con Dios, hemos sido hechos para que Dios estuviera en nuestra vida y nosotros en la vida de Dios. Claro, esa gracia original el hombre la rechazó con su desobediencia y es por eso que el Señor viene a restablecer la alianza a través de una mujer que escucha la palabra, cree en la palabra, espera en la palabra y realiza toda su vida en el amor a la palabra, porque la palabra era su Hijo. Era carne de su carne y sangre de su sangre. Y así como la primera Eva nos llevó a nosotros a la muerte del pecado, la nueva Eva es la que nos ofrece el camino del fruto de su seno para lo que es la justificación de todos nosotros. La inmolación de su Hijo de carne y hueso y al mismo tiempo el Hijo de Dios Padre. Por eso el planteamiento es como María y con María, la Madre del Señor y nuestra. Es decir, aprender a vivir como María y con María, no la singularidad de su persona, porque evidentemente ella era una persona hecha y derecha, con sus cualidades, sus limitantes, pero dentro de eso, María tenía algo especial, concebida sin pecado. Quiere decir que Dios se preparó el lugar para su propia concepción, para su propia encarnación, un lugar privilegiado, el corazón inmaculado de una mujer que queda totalmente purificada desde el momento de su concepción para poder ella ser la madre del Salvador. Un misterio de fe, un misterio de esperanza, un misterio de amor, que en María se realizan plenamente, pero no fin a sí mismo, como les decía antes. María no es fin a sí mismo, ni María es Cristo. María no es la que nos salva, sino aquella que coopera y participa del misterio de la salvación, dando lo mejor de sí misma como mujer, como madre, como esposa, su propio Hijo, junto a su propia vida. Es decir, ese sentido oblativo del autosacrificio donde María y Jesús estuvieron siempre asociados. Pero al mismo tiempo María tiene una característica fundamental, tiene un sentido de proximidad a todos nosotros. Porque claro, ella es totalmente humana, ella es totalmente mujer, ella es totalmente fémina en su virginidad, en su esponsalidad, en su maternidad y en su viudez. Vive todas las etapas que una mujer puede vivir, desde el comienzo hasta el final. Pero la etapa mayor que ella vive es entre
el generar al Hijo de Dios y al ser generada por el Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque pareciera contradictorio. Es el misterio de la redención. Y por eso María participa del anuncio del querigma, como dice muy bien el símbolo de fe. Por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó del seno de María Virgen. Eso ha sido y es siempre la proclamación de la salvación. Cristo no llegó en un avión, en helicóptero. Jesús no apareció de la nada. Jesús no era un espíritu. Era el Hijo de carne y hueso, verdadero Dios y verdadero hombre e Hijo de María. Y por eso nosotros comprendemos que entonces María está asociada íntimamente al anuncio del querigma, al anuncio de la salvación, pero no como el centro de la salvación, sino como aquella que coopera, que colabora y que es la figura y modelo de toda la iglesia. Porque la fe de María es la fe de la iglesia. No podemos pensar en una fe más grande que la de María, ni siquiera la de Pedro, que metió la pata con sus negaciones, ¿verdad? La fe de María es mayor de los demás discípulos. La fe de María es mayor de todos los patriarcas. La fe de María es mayor de todos los que la habían precedido en el camino de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque ella es la testigo directa, inmediata y eterna, porque está unida a Cristo en la salvación de las almas y de los cuerpos en el cielo asunta. María es el testigo verdadero del misterio de Dios revelado a los hombres. Si nosotros queremos creer, podemos creer por la fe de María. Y por eso nosotros pedimos siempre su intercesión, su mediación, para que ella nos ayude a vivir estos tiempos de gracia y de desgracia, ¿verdad? Para algunos es tiempo de desgracia, por otro es tiempo de gracia, pero en realidad es tiempo de salvación. Por eso para nosotros el modelo de la fe de María, el modelo de la esperanza de María, que luchó contra toda corriente, imagínense tú, lo que es la experiencia del pie de la cruz, luchó contra toda actitud en contra de su hijo, perdonando a los propios asesinos y los que habían condenado a su hijo, gente de su propio pueblo. Imagínense usted el drama que vivió esa mujer. Es justamente lo que a nosotros nos hace comprender que en la fe de María, en la esperanza de María, en el amor de María, nos encontramos todo. Y por eso el querigma de anunciar la salvación nos presenta la humilde esclava del Señor. En el Magnificat nosotros tenemos también la proclamación de la manera como Dios trabaja en los hombres, así como en María y así con María, mirando la humillación de su esclava, haciéndonos pequeños adelante de Dios, no volviéndonos grandototes frente a nosotros mismos, con nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, sino todo lo contrario, descubriéndonos pequeños, descubriéndonos hijos, descubriéndonos verdaderamente en las manos del Padre. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cuánto tuvo que dolerle a María cada una de las palabras de su hijo en la cruz. Y son las mismas palabras que muchos de nosotros pronunciamos en nuestra pasión y muerte, pero que también se apoyan en esa esperanza de que María glorificada en el cielo nos está esperando y está intercediendo por nosotros, para que nosotros no perdamos el sentido de comunión y de participación y podamos participar también de esa misión que ella está realizando para la salvación de las almas. ¿Cómo? Con su oración, su intercesión, su mediación. Por eso, hoy más que nunca, el tiempo de Cuaresma es el tiempo para descubrir el camino de fe, de esperanza y de caridad de María. Ella a nosotros nos invita a caminar junto con ella. Así como cuando nosotros salimos en procesión con las imágenes marianas que nosotros tenemos, cada pueblo con la suya, pero con esa fe puesta no en la imagen, sino en la realidad de la figura de María. María, la mujer de fe. María, la discípula y misionera de la palabra que se ha hecho carne. Por eso ella a nosotros nos muestra ese caminar que ella pudo realizar en todas las etapas de su vida, como mujer, como creyente,
como persona que se adhiere totalmente al misterio de Cristo Salvador. Yo me atrevo a decir algo que pues nunca lo he escuchado, pero posiblemente puede ser una razón. Es verdad que Pedro negó a Jesús en pleno proceso tribunalicio. Eso era un zaperoco de gente, gente que venía, que andaba, y seguramente María estaba allí también, junto con las mujeres santas, junto con Juan, el discípulo, a la espera de qué es lo que podía acontecer con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios, con su propio Hijo. Y seguramente Pedro ya lo había visto. Y al negar que él era Galileo, quién sabe si también quiso proteger la presencia de María en esa masa de gente que estaba totalmente volcándose en contra de Jesús de Nazaret. Al no declararse Galileo, él está protegiendo a todos los posibles Galileos presentes en ese grupo, en esa masa de gente. Quién sabe si Pedro pensó en María también. Y no negó a Cristo porque lo quería negar para salvarse a sí mismo, sino también, no solo por miedo, sino también pensando en la Madre del Señor que estaba allí. Me atrevo a decir eso como una forma para comprender qué relación tienen profunda Pedro y María. Porque para nosotros entonces el llamado que tenemos, y con eso queremos darle el sentido pleno a este retiro, nosotros estamos llamados a vivir en esta Cuaresma para la Semana Santa, en una bellísima Pascua de Pasión, Muerte y Resurrección, la recuperación de la gracia de Dios que ha venido a nosotros para salvarnos y se ha hecho hombre. Una gracia que nos llama a vivir fuertemente, apoyados en las lágrimas de Pedro de arrepentimiento, en los dolores de María al pie de la cruz y en la presencia de lo que el Señor nos dejó, el milagro de los milagros, la Eucaristía, la presencia del Señor que nos une en el cenáculo de nuestro corazón cada vez que Él realiza su presencia en el misterio eucarístico celebrado. Sí, es Cristo, Eucaristía, junto con María la Iglesia, junto con Pedro el vicario. Y por eso nosotros podemos comprender lo que también nos indica el documento de Santo Domingo, uno de los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, cuando nos dice que los tres elementos fuertes de la devoción del cristiano católico en Latinoamérica es justamente la devoción mariana, la devoción al sucesor de Pedro, que es el vicario de Cristo, que es el Papa de cada tiempo, y lo que es la devoción a la Santísima Eucaristía. Hay un nexo. Y por eso nosotros no podemos caer en la tentación de romper ese nexo profundo que el Señor nos ha dejado como un baluarte, los que nos protege de toda actitud de descristianización o de actitud contraria a Cristo para destruir el reino de Dios entre nosotros. Por eso esta Cuaresma es también un llamado a la verdadera fe. Fe en Cristo, Eucaristía. Fe en el amor de María, que es el amor de la Iglesia con sus dolores, Madre del crucificado y de los crucificados, y lo que es la fe de Pedro, aquel que llora y después se entrega definitivamente. Pedro, ¿tú me amas? Sí, tú lo sabes, Señor, que yo te amo. Defiende y protege y cuida mis ovejas. Nosotros hemos recibido del Señor una herencia espiritual en la persona de Pedro. Hemos recibido en la persona de María y de la devoción mariana una herencia espiritual de esta María que se alegra y sufre con Cristo, nuestro Señor, y por todos nosotros, porque ella es la nueva Eva, ella es la figura de la Iglesia, ella es la madre de Cristo y la madre de toda la Iglesia y de todos nosotros, porque todos somos concebidos en esa gracia del amor. Y esa fe inquebrantable en el misterio del Cristo resucitado presente en la Eucaristía. Pero cada uno de estos amores, de estas devociones, no están separadas. El misterio de la Cuaresma, el misterio de la Pascua los une. La vida de Jesús, sus acontecimientos nos hacen comprender no un cuento mágico, sino una realidad que realmente tiene poder y fuerza
Es allí donde nosotros hemos recibido la herencia para llegar hasta el final y para poder tener siempre una respuesta frente a las deficiencias y a los límites de nuestra propia vida, de la vida de los demás y de los acontecimientos que se van dando alrededor de nosotros. Y por eso el Papa hoy nos recuerda en esta Cuaresma que no nos cansemos de hacer el bien, porque el mal se vence a fuerza de bien. Junto con la fe de Pedro, con el amor de la Madre María y con la presencia de la acción eucarística que ha venido a transformar el mundo y que nos mantiene siempre en presencia del Dios vivo hecho carne. Amén. Con María estamos en comunión con Cristo. Podemos darnos cuenta que la primera que, digamos, salvó a Jesús fue la Virgen, porque ella lo tuvo en su seno desde que fue una célula, un embrión, ¿verdad? Ella no lo botó, lo mantuvo y lo cuidó y luego lo amamantó como toda madre. Entonces, la comunión que la Virgen tiene con Jesús es la más profunda y la más grande de todas las comuniones que podamos encontrar en la iglesia. Por eso ella nos puede ayudar a nosotros a descubrir y a entrar en comunión con Jesús. En la Semana Santa podemos ver por el Evangelio de Juan cómo María estuvo allí y cómo recibió la vocación de ser la madre de todos nosotros. Y esa vocación no se le pudo dar a más nadie, porque para ser la madre en la iglesia, la madre de toda la iglesia, tuvo que haber sido una persona que sabe mucho de ser madre de Cristo. Otra persona no podía haberse puesto allí. A veces se dicen madres a las religiosas, ¿verdad? De los conventos le dicen madres porque se ocupan de los que están allí. Pero en el caso de toda la iglesia es la Virgen María. Y en este tiempo vemos a la Virgen que acompaña a Jesús, la vemos de muchas maneras en las imágenes también que hay en los templos, la dolorosa, la soledad. Vemos tantas imágenes de la Virgen a nivel de todo el mundo, que está llorando, que está como viviendo ese drama, porque no hubo otra persona en la tierra que vivió el drama de Jesús de una forma más plena. Por un lado más humana, porque es la madre, pero también de la manera más divina, porque la Virgen María no tenía pecado y su relación con Dios era totalmente abierta. Por lo tanto, todo lo que ella experimentaba era totalmente puro, totalmente libre, totalmente limpio. No había obstáculos en ella. En cambio, en nosotros siempre hay obstáculos, siempre hay como, trabas, siempre hay situaciones complicadas, apegos, errores, pecados. Y nuestra relación con Dios siempre no está tan fácil, pues no es tan limpia, no es tan clara, no es tan transparente como la relación de la Virgen. Y por eso, como cristianos, vivimos la conversión que nos va llevando a un corazón más puro, más limpio, más desprendido del mal y de todos los apegos que no son de Dios, que no van a Dios. Y por eso la Cuaresma es un tiempo especial para realizar esos ejercicios espirituales, ese ayuno, esa oración, esa limosna. Y poco a poco la Virgen mantiene esa labor de madre maestra, digamos, que va llevando a sus hijos a la plenitud de la gracia de Dios, la plenitud de la revelación, la plenitud de la comunión con su Hijo, a la plenitud del conocimiento de su Hijo y a la plenitud del amor a Cristo. La Iglesia
está hecha para amar al esposo, al amado. Y nosotros vamos a aprender de la Virgen que de alguna manera puede representar a toda la iglesia por su pureza, por su actitud de presencia, de compañía, de apoyo, de cooperación a Jesús. Entonces una compañera, una esposa, está todo el tiempo apoyando al esposo. Trata de seguirlo, de hacer lo que le dice. Bueno, no todas las esposas son así, no crean, pero la mayoría, por lo menos todas las que vienen aquí a esta casa, todas son así. Entonces, pero el ideal, ¿verdad? Porque uno también se mueve por ideales. La iglesia es un ideal, ¿no? Uno se mueve por un ideal. Mira la iglesia como en su plenitud, en su belleza, y en el libro del Apocalipsis se ve como una novia que le dice al esposo, al amado, ven, Señor Jesús. Y lo mismo en cada Eucaristía, nosotros hay un momento donde decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, que es el querigma, ¿verdad? Nosotros repetimos el querigma anunciado desde el origen, la semillita. La decimos, la asumimos, la creemos responsablemente y nos comprometemos a llamar a Jesús, como cuando una novia ya está preparada para casarse, ya desea casarse. Al comienzo quizás le da miedo, ¿qué pasa? Este hombre que viene para acá, que quiere, ¿qué será lo que quiere el negro? Dice. Entonces, después cuando ya llega y va creciendo, va madurando el amor, llega un momento que la misma novia hace todo para aceptar que el novio llegue. Pues. Y en el caso de la iglesia, pues dice... Maránata, ven Señor Jesús, es una palabra, es la última palabra de la Biblia en el Apocalipsis y es una gran palabra, muy profunda, muy significativa, y nosotros como cristianos tenemos que vivir esa palabra constantemente. Nosotros somos personas en espera y en llamado del Señor. Nosotros no somos personas pasivamente esperando que suceda algo. También estamos esperando que sucedan muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos también suscitando esas cosas. Estamos participando de ese futuro. Estamos llamando, adelantando, motivando el futuro con nuestra propia actitud. Y por eso la figura de la Virgen para nosotros representa como la figura más importante para fijarnos, para copiarnos de qué actitudes tenemos que cultivar nosotros como cristianos, como iglesia. Y el amor de la Virgen por su Hijo es tan grande que nadie en ninguna parte del mundo, a ninguna madre le niegan el derecho de amar a sus hijos. Ese es como algo universal. En todas las culturas, sean como sean, la madre tiene el derecho de amar a sus hijos. Eso está por encima de lo cultural y de lo histórico y de todo, de lo social. Y con respecto a Jesús, María tiene derecho de amar a su hijo. Y de hecho estaba allí en la cruz. Significa que los mismos romanos ni siquiera se lo impidieron, ni siquiera los judíos, ni nada. Entonces, ese derecho de amar a Jesús es algo que tenemos que cultivar nosotros. Nosotros tenemos el derecho de amar a Jesús porque somos la iglesia, porque Él fundó la iglesia para eso. Entonces hay que ejercerlo, ese derecho, hay que practicarlo. No podemos dejar que nos arrebaten el derecho de amar a Jesús. Puede ser que digamos, hay otras personas que lo aman más, que lo nombran más, puede ser, pero eso no nos quita a nosotros el derecho de amarlo, ¿verdad? No, que la Madre Teresa lo amaba mucho, sí, pero en Jesús todavía hay espacio para amarlo, ¿no? Ninguno le quita el espacio a otro. Es uno mismo que se lo quita por excusa, ¿verdad? Es que yo no, es que yo no puedo, es que... No, todos podemos. Hay un espacio para cada cual. En la iglesia, en el reino de los cielos, así lo dice Jesús. Ahí hay lugar para todos.
Si no, yo se los hubiera avisado. Entonces, cultivar ese amor a Jesús es justamente entrar en lo escatológico, entrar en lo definitivo. Tú te encuentras, cuando amas a Jesús, te encuentras amando al Padre, te encuentras amando al Espíritu, te encuentras amando al prójimo. Y ese es el misterio de Jesús. Te lleva al amor pleno, poco a poco. Por eso amar a Jesús no es cualquier cosa. Ser amigo de Jesús no es cualquier cosa. Aceptar a Jesús no es cualquier cosa. Entrar en comunión de Jesús, con Jesús no es cualquier cosa. Participar con Él no es cualquier cosa. Ser su discípulo, su misionero, no es cualquier cosa. Tiene unas implicaciones muy importantes y muy favorables para cada uno del que se meta por ese camino. Y la Cuaresma es tiempo para eso, para preparar, para hacer el corazón más dispuesto, como un poco el Adviento, ¿verdad? Preparar. El Señor va a vivir algo que nos tiene que tocar a todos, nos tiene que estremecer a todos, así como a la Virgen la estremeció. Una espada te va a atravesar el alma. Claro, es el dolor más grande, ¿verdad? Por la muerte de Jesús. No fue la tierra que sintió la muerte de Jesús, no fue el hueco que le hicieron para meter la cruz allí, fue el corazón de la Virgen que sintió la muerte de Jesús de la forma más real, más plena, la que recibió la muerte de Jesús en su corazón fue ella. Ella fue la primera y la más grande. Y por eso la Virgen en ese momento recibe la vocación de madre, porque esa muerte de Jesús está ligada a nuestra salvación. Ella nos adopta para que lleguemos al cielo, para que estemos con Dios, para que estemos con Jesús. Y el dolor de ella, el parto de la Virgen, es el parto de la cruz, para parirnos a nosotros, para que cada uno entre a la vida eterna, a la salvación eterna. Y eso le costó a ella. Por eso todo lo que es llegar al final, a la plena salvación, implica un parto para cada uno. Implica dolores, implica purificaciones, implica dificultades. Y cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros lo ha vivido y lo seguirá viviendo. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de humanidad. Son dolores de parto, ¿verdad? Dolores de la historia de la humanidad, dolores de la historia de la iglesia, sufrimientos indescriptibles que encontramos cada rato. Pero sin embargo, hay un sentido. Y el sentido lo marcó Cristo con su vida, pasión, muerte y resurrección. Ese es el sentido, esa es la luz, esa es la guía, esa es la verdad. Mientras nosotros nos preparemos más para recibir en nosotros todo ese misterio, nosotros nos llenaremos más de la verdad de Dios, de la gracia de Dios, y seremos mejores, más profundamente cristianos, y podremos vivir todo nuestro año litúrgico, todo el tiempo, aprovechando más cada actividad que hagamos en la iglesia, cada misa, cada acto de caridad, cada acto de perdón, cada oración. Así trabaja el Señor, cada vez profundizando un poquito más, abriéndonos un poquito más, como entrando más profundamente en nuestro propio bautismo. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir en estos días con la ayuda de la Santísima Virgen María, que vivamos plenamente la Cuaresma y la Semana Santa. Amén. Hasta los perritos comen la migaja que caen de la mesa del Señor. Nosotros sabemos que estamos entonces en esta lucha cada vez más intensa y fuerte de dolores de parto,
Así como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, en versículo 22 en adelante, dolores de parto. Y nosotros estamos llamados entonces a saber transformar con María y como María, como esposa de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, estamos llamados a transformar nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro conflicto, nuestras dificultades en un camino de redención. Y no solo para nosotros mismos, sino también para cooperar con la salvación de los demás. Seamos solidarios, no solo para salvarnos a nosotros mismos, sino para ayudar a salvar a los demás, con esa capacidad de participar de sus dolores, de sus sufrimientos, de sus enfermedades, de sus dramas personales, familiares, históricos, nacionales e internacionales. La humanidad, como siempre digo, está a la vuelta de la esquina. Cuando llegamos a una esquina no sabemos lo que viene del otro lado. Estamos en una vuelta a la esquina, no es fin de mundo, pero sí es un camino que cada vez más está probándonos en la fe, en la esperanza y la caridad. Que la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia corredentora, nos ayude a vivir este tiempo de conversión, esta gracia de conversión que nos lleve a una verdadera entrega y oblación de nuestra vida en Cristo, con Cristo y por Cristo. Muchas gracias y que el Señor nos acompañe a todos a vivir una verdadera Pascua. Amén.